a más información y analizaremos ya en estos momentos, es tiempo ya en Agenda Abierta de ir con el tema de análisis, nuestro análisis central, que tiene que ver con el golpe suave que está enfrentando en estos momentos Venezuela. Comenzamos de esta manera el segmento de análisis. ¿Qué tienen en común Sergej Popovic, Vladimir Viatrovich, Osama Monayet y Enrique Capriles Radonsky? Mucho más de lo que está a simple vista. Cada uno de ellos juega un papel clave en el manual de golpe suave que ideó hace más de 30 años este teórico estadounidense. Me llamo Gene Sharp y este es mi sueño. El sueño de Gene Sharp consiste en derrocar gobiernos a través de métodos no violentos que sustituyen las bombas y los fusiles por mentiras y boicots. Si bien Sharp utiliza a Gandhi como referente de su teoría, desde el inicio de su investigación dejó bien claro en qué consiste su plan. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Bueno, para hablar, analizar esta situación, este escenario que está enfrentando Venezuela, ya está aquí con nosotros en Agenda Abierta Romain Nibus. Él es escritor y sociólogo francés y también alguien que ha escrito mucho acerca de las estrategias de la derecha en Venezuela. Usted, Romain, escribió El Imperio Contraataca. Le agradezco mucho que se encuentre aquí con nosotros y quisiera preguntarle en primera instancia. Vemos que hay escenarios focalizados de violencia en distintas partes de Venezuela. Veíamos también una introducción a este documental que habla también del golpe suave en contra del presidente Nicolás Maduro. Y en este sentido, respecto a los últimos hechos que han ocurrido en este país, ¿en qué faceta del golpe suave se encontraría Venezuela? Bueno, primero déjame hacer un saludo a todos los compañeros que nos están viendo por la señal de Telesur, estén donde estén en el continente latinoamericano y en el mundo. Quisiera volver para atrás en el tiempo, recordando que el discurso violento de un sector de la oposición, primero no es nuevo, pero empezó este año, en el mes de enero. Hemos podido escuchar, y es comprobable en YouTube, a Leopoldo López decir que el problema en Venezuela ya no es Nicolás Maduro, sino todos los poderes públicos del poder nacional. O sea, ahí está planteado la salida, como lo llamaban, de todo el gobierno, y es más que eso, de tumbar al Estado venezolano. María Corina Machado decía también en este mes de enero, yo creo que más bien en el inicio de febrero, que Venezuela no puede esperar unas elecciones en 2 años. Entonces estamos plantados por este sector de la oposición frente a una intención de tumbar al gobierno y de socavar al Estado venezolano. Ocurrió lo que ocurrió de lanzar grupúsculos a la calle en total irresponsabilidad, porque a estos grupúsculos ultraviolentos se le están sumando gente, estudiantes, jóvenes de buena fe que creen que pueden tumbar un gobierno apoyado por la mayoría del pueblo y por las Fuerzas Armadas. Y eso tiene el resultado que hemos podido ver, el resultado trágico, con muertos en la calle. Entonces, eso fue una primera fase, ¿verdad? Estos focos violentos. Y hoy en día, cuando la justicia venezolana aplica la ley, que Leopoldo López se encuentra frente a la justicia para responder de sus actos, podemos decir que para el resto de la oposición, por lo menos simbólicamente, emocionalmente, ya tienen un mártir, entre comillas. Entonces yo creo que ahora, yo puedo incluso fijar una fecha que va a ser esta parte de este sábado, que la oposición política está lanzando una gran manifestación. Estamos entrando a la verdadera fase principal del golpe suave. ¿En qué consiste? En atacar los pilares del Estado, porque
el poder se mantiene porque el Estado asegura su continuidad. Entonces, de atacar los pilares del Estado, se pretende precisamente marcar una ruptura entre los que apoyan este proceso y sobre todo entre los que hacen posible que este proceso siga viviendo. Es decir, atacar los funcionarios porque son ellos que aseguran el funcionamiento del Estado. Atacar la Fuerza Armada y la policía porque es la fuerza legítima del poder. Y atacar a la economía nacional, como precisamente impidiendo que los trabajadores vayan a su fábrica, impidiendo que los trabajadores vayan a su lugar a su negocio, a su lugar al negocio de las personas por lo cual trabajan. Es decir, crear un caos cuyo objetivo es de cansar la población para voltearla en contra del gobierno bolivariano, gobierno electo democráticamente. Yo creo que es bueno precisarlo cada vez que sea necesario. Y de hecho, esta es una de las facetas que conlleva este plan de golpe suave, que hay que destacarlo también, Romain, forma parte de una estrategia o de una teoría del politólogo Gene Sharp. Hay que también insistir en esto. ¿Y qué te parece si vemos parte de las facetas con las cuales se sostiene esta teoría de Sharp? Veamos. Estoy de acuerdo. La primera etapa está constituida por el ablandamiento, que no es más que generar matrices de opinión centradas en deficiencias potenciales. También busca propagar descontento en la sociedad, promoviendo el desabastecimiento, criminalidad, fracturas internas, entre otros. La deslegitimación es la segunda fase y busca generar una fractura ético-política en el país, impulsando campañas mediáticas donde acusan al gobierno de totalitarismo y pensamiento único, mientras su opción busca defender la libertad de prensa y los derechos humanos. La tercera etapa es denominada calentamiento de calle. Desde este momento se busca fomentar conflictos y movilizaciones de calle, basándose en una plataforma de lucha que globalice las demandas políticas y sociales, con el fin de generar molestia en la población para provocar diversos tipos de protestas y no reconocer las instituciones públicas para radicalizar la confrontación. La cuarta etapa es una combinación de diversas formas de lucha. Se establecen acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad. Al mismo tiempo, se promueve una campaña de rumores entre fuerzas militares para desmoralizar los organismos de seguridad. La quinta y última etapa es la fractura institucional, sobre la base de acciones de calle, tomas de instituciones y pronunciamiento militar. Se obliga a la renuncia del presidente. En caso de fracasar, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada, con la finalidad de buscar una intervención militar internacional o el desarrollo de una guerra civil prolongada. Bueno, y con base en este panorama, en estos pasos que presenta la teoría de Gene Sharp, ¿en cuál paso estaría actualmente Venezuela y a cuál paso se daría pie de lo que se tiene previsto para este sábado, Román? Bueno, estamos en la etapa 4, como los televidentes lo han podido ver en la gráfica, es decir, una combinación de acciones violentas, de focos violentos, con acciones no violentas de masa. Yo creo que a partir de esta hora, porque la oposición ya está convocando una gran masa, una gran marcha, que por supuesto la mayoría de esta gente son pacíficos. Entonces, aquí también viene varias operaciones psicológicas. La idea es de desestabilizar a lo interno, de forma emocional, desestabilizar a los que apoyan este gobierno, ¿no? Acusando al gobierno de asesinar a la gente, sembrar dudas, y pretendiendo que esta gente baje a la calle con los manifestantes en contra del presidente electo Nicolás Maduro. De hecho, eso ya empezó. Vemos como a nivel internacional Venezuela parece ser un caos, un país donde está casi estallando una guerra civil. Sí, como pero si ocurriera en todo el país. Exactamente, como si ocurriría en todo el país de forma masiva. Eso, por supuesto, es falso, hay que repetirlo. Son focos muy pequeños, de ultraviolentos, pero también utilizando todos los recursos de la red social
Cuando Rihanna, que yo no la voy a juzgar sobre su estilo musical, pero a nivel político sí la puedo juzgar porque no vemos una continuidad de sus pertinentes análisis. Pero cuando Rihanna tuitea que en Venezuela hay un problema y tuitea a 34 millones de personas, cuando el futbolista Dani Alves, que se debería preocupar un poquito más de jugar fútbol, tuitea a sus 4 millones de seguidores, eso, uno, no lo hacen ellos por iniciativa propia, lo hacen enmarcado en una campaña internacional. Yo creo que Rihanna ni sabe ni siquiera dónde está ubicado Venezuela en un mapa. Entonces, podemos ver que esta campaña Pray for Venezuela, rezar por Venezuela, es una campaña muy bien organizada. Y yo creo que no es casual que dentro de sus 34 millones de seguidores, Rihanna cuenta con JJ Rendón como seguidor. O sea, estos son parte de las operaciones psicológicas que pretenden desestabilizar y sobre todo crear una matriz de opinión a nivel internacional de que Venezuela es una dictadura donde se asesina a la gente para que en el punto 5 que vimos en la gráfica que ustedes presentaron, que se busca la intervención extranjera para que no haya ningún movimiento de solidaridad a favor de la revolución bolivariana, a favor del gobierno democráticamente electo. Porque ¿quién podría bajar a la calle a defender a un gobierno que supuestamente está matando a su gente? Entonces, eso son parte del plan de Gene Sharp, del plan de Otpor en la antigua Yugoslavia y de varios actores que actúan a nivel internacional. La actuación de Otpor y de Gene Sharp en Venezuela no es recién. Empezó en el año 2003 con un asesoramiento a una entidad llamada Ofensiva Ciudadana. Se siguió en el año 2005 con formación de jóvenes en Venezuela y en Serbia a las técnicas del golpe suave. Hemos podido ver un primer intento de golpe suave en el año 2007 utilizando a estos jóvenes. Siempre la punta de lanza son los jóvenes. Los jóvenes y diciéndoles o también llamándole a la generalidad de los jóvenes estudiantes, cuando también en esos grupos no todos son estudiantes, hay grupos también que parecen ya preparados también para establecer este tipo de acciones. Más que todo son estudiantes porque los jóvenes trabajadores tienen su conciencia de clase y saben de qué lado ubicarse y de qué lado son sus intereses de clase. Pero, ¿por qué los jóvenes? Porque primero son más sensibles, son menos sensibles a los logros de la revolución. Solamente han conocido este gobierno. Entonces, quizás quieren cambio sin saber que este cambio va en contra de sus intereses. Cuando en el programa de la derecha se pretende privatizar la salud, privatizar la educación, reducir el tamaño del Estado, destruir incluso el poder nacional, el Estado nacional, eso no va en contra de los intereses de la gran mayoría. Pero ellos no saben cómo era antes, en los años de la Venezuela neoliberal. Entonces, por eso los jóvenes son un blanco particular, ¿no? Y sobre todo porque son más permeables a todas las estrategias de marketing, de mercadeo, para conquistarlo de forma emocional. Twitter es un arma un arma de destrucción informativa masiva en este caso. Exacto, hay etiquetas que dicen Resistencia a Venezuela, Protestas Venezuela, Pray for Venezuela. Y sobre todo que en Venezuela, amigos que nos está viendo por televisión, usted tiene que saber que Venezuela es el quinto país que más usa Twitter en el mundo. En Venezuela, 110% de la población tiene celular, en su gran mayoría teléfono inteligente, con Twitter, con Facebook, es decir, que tienen fuente de información inmediata en su bolsillo. Entonces, eso, por supuesto, toma una dimensión particular en el caso de Venezuela, cuando se tuitea y se retuitea y se hashtaguea imágenes de Siria, imágenes de Egipto, imágenes de tortura en España, como si fuese de aquí, de Venezuela. No hay la reflexión necesaria para decir que no es, que es una manipulación mediática. Y eso está a grande escala. Muchos jóvenes han sido manipulados por este tipo de imágenes.
Ahora, en tu ensayo del Imperio Contraataca hablabas de la demagogia, de las crónicas demagógicas de Enrique Capriles, insistías o más bien analizabas sus propuestas de gobierno, pero en esta ocasión hay que destacarlo también, en estas manifestaciones que forman parte de esta guerra psicológica, no hay tampoco un contenido concreto en las demandas de quienes están manifestando. Por supuesto, porque también, y por eso se utiliza los jóvenes, es que proponen cosas que no son un programa político. Nos recordamos que en 2007, durante las marchas para defender una empresa privada que se llamaba RCTV, los jóvenes no tenían consignas tampoco. Y hoy en día vamos a ver consignas completamente sin contenido real, democracia, derechos humanos, como si no hubiese democracia en Venezuela, como si no hubiese respeto a los derechos humanos en Venezuela. No hay una propuesta concreta económica, no es en defensa particular de los servicios públicos, y es más, ni siquiera es una consigna a favor del mejoramiento de la vida estudiantil en el país. Vamos a ver ahora, precisamente ahora que hablabas de cómo se ha difundido la imagen de Venezuela, también se han difundido o ha habido pronunciamientos por parte de otros gobiernos respecto a esta situación, y escuchemos parte de lo que expresó el presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto a este intento de golpe de Estado en contra de Venezuela. Desde acá vemos que lamento mucho decir que hay una conspiración a la revolución bolivariana de Venezuela. Sentimos desde acá, desde los distintos medios de comunicación, que hay intento de golpe a la obra de Chávez. Por tanto, los pueblos antiimperialistas, los pueblos anticapitalistas tenemos la obligación no solamente de expresar solidaridad, apoyo, sino rechazar, repudiar este intento de golpe de Estado que viene, por supuesto, desde afuera, viene desde el imperio. Bueno, veíamos este pronunciamiento que hace el presidente de Bolivia, también lo hicieron embajadores de otras naciones en respaldo a este intento de golpe en Venezuela. Quisiera preguntarte si hay algún diagnóstico de lo que se esperaría de continuar estas estrategias de golpe suave en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, se pronunciaron, permítame añadir una cosa, se pronunciaron gobiernos, se pronunciaron instituciones internacionales como la UNASUR, claro, por ejemplo, también se pronunció muchos partidos políticos y sobre todo movimientos sociales. Hay una solidaridad internacional a favor de la democracia venezolana que se manifiesta también. Yo creo que sí, lamentablemente, para responder a tu pregunta, eso va a durar por lo menos durante algún tiempo. O sea, el diagnóstico con una perspectiva corta es esta fase 4 que llamaban en el gráfico de combinación de focos violentos con grandes movilizaciones, cacerolazos a lo interno, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay elecciones antes de 2 años en Venezuela. La próxima elección es la elección al Parlamento en diciembre del 2015, es decir, casi 2 años. Entonces, como dijo María Corina Machado, ellos no pueden esperar más. Yo no lo invento yo, lo dijo ella. Por eso van a seguir intentando desestabilizar, porque el gobierno bolivariano, el presidente Maduro y todos los poderes del poder nacional están tomando medidas drásticas a nivel económico y contra la inseguridad. Es decir, que los dos argumentos principales de la oposición en este momento, estos dos argumentos que van a servir también de base para lanzar manifestación de masa, marchas masivas, están sido atacados por el gobierno bolivariano. Es decir, que con un tiempo y con medidas eficientes se van a resolver o se van a mejorar el cotidiano del venezolano en este sentido. Es decir, que van a dejar la oposición, vamos a decir, sin argumento político. Por eso es que no pueden esperar y que están lanzando este intento de golpe suave en Venezuela.
Es destacarse también, ahora que mencionabas la difusión que ha tenido de estas situaciones en Venezuela a nivel internacional, no ha tenido la misma cobertura los llamados, los insistentes llamados a la paz que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos el último que ha hecho, no solamente a toda la población de Venezuela, sino concretamente a los actores de oposición. Ahí tenemos parte del discurso del presidente que dio anoche en Miraflores. Voy a convocar para el lunes a las 4 de la tarde al Consejo Federal de Gobierno. Y ahí te espero, Capriles. Ahí te espero, Henry Falcón. Ahí te espero, Liborio Garullo. No sigan rehuyendo el diálogo, no sigan rehuyendo su trabajo. Ahí los espero para hablar de paz. Ahí los espero, en el marco del Consejo Federal de Gobierno, porque sé que están enculillados y no quieren venir a hablar conmigo, los tres solos. Tienen miedo que les caiga el odio fascista que ustedes sembraron. Ahí está parte del mensaje de Maduro, y que tampoco se ha dado no ha tenido la misma cobertura, no ha tenido las mismas portadas que han acaparado por otra parte estas imágenes de las situaciones focalizadas de violencia en Venezuela. Sí, los medios de comunicación, las empresas de comunicación internacional están, por supuesto, no están imparcial, ¿no? Están claramente ubicados defendiendo los intereses de los potentes, de los intereses del capital internacional. O sea, no hemos visto, por ejemplo, el 15 de abril, todos los medios de comunicación, CNN, New York Times, Le Monde, El País, hablar de los 11 chavistas asesinados por los llamados a descargar la rabia de precisamente el actual gobernador del estado Miranda. Vamos también, Román, si me permites, vamos a ver también manifestaciones por parte de los mismos usuarios, una como contraofensiva también de ciudadanos que están llamando a la paz y que rechazan los hechos violentos. Veamos parte de lo que se ha manifestado en Twitter, en esta red social, con la etiqueta Rodilla en Tierra con Nicolás Maduro y Ejército de Paz. Veamos los primeros pronunciamientos que se han dado en la red social. Lo que dijo: contigo el usuario, contigo patria, expresó: quiero trabajar, viva la paz, no a la guarimba, adiós fascistas. Esto lo expresa con etiqueta Rodilla en Tierra con Nicolás Maduro. Continuamos también: abrazo rebelde en Venezuela, somos Ejército de Paz, que estamos rodilla en tierra con Nicolás Maduro, defendiendo la patria de no más guarimbas, todos queremos paz. Ginette Carias: somos Ejército de Paz, gente de trabajo, no a la violencia, sigamos trabajando por nuestro país, por nuestra gente. Y también insiste con esta etiqueta Ejército de Paz y la comisaria: somos Ejército de Paz, solo un gobierno constitucional garantiza la libertad, seguridad y tranquilidad. Nicolás Maduro, estamos contigo. En este sentido, Román, también me gustaría preguntarte, medios estadounidenses, los mismos medios de Estados Unidos están haciendo un paralelismo de lo que se vive en Venezuela con lo que también enfrentan naciones como Ucrania en estos momentos y Tailandia. Con esto se evidencia o se confirma que se está aplicando el mismo modelo de golpe suave en esas dos naciones. Sí, aunque en Ucrania está en una fase mucho más avanzada, pero sí es lo mismo. De hecho, Ucrania fue el tercer país en realizar, después de Serbia y Georgia, el tercer país en realizar un golpe de color, la famosa Revolución Naranja, asesorado por Gene Sharp y sus colegas, ¿no? El movimiento en aquel caso se llamaba Porra y tenía el puño que es el símbolo de Otpor, que aquí en Venezuela lo pusieron como una mano, las famosas manos blancas, pero es exactamente el mismo guión, en una situación, en un contexto geopolítico un poquito diferente, pero es exactamente el mismo guión que quieren aplicar a Venezuela. Como yo estaba viendo que estabas leyendo mensaje de Twitter, eso es un arma muy potente en realidad, y quisiera invitar a todos los televidentes a seguirme @romainmigus para que precisamente se organice también a través de esta cuenta y mucho más un poco la solidaridad
internacional y sobre todo una fuente de reinformación o de información veraz. Ya nada más por último y para cerrar, Romain, que se haga memoria entonces, que no se olvide estos intentos de golpe suave, que no es la primera vez que los enfrenta Venezuela y que no es la primera vez que se aplican en el mundo. No, no es la primera vez que se enfrenta a Venezuela, ni en el mundo por supuesto. Es más, yo creo que en Venezuela va a ir incrementándose. Entonces hay que ser muy atento y desde otros países, como nos están viendo por Telesur, estar muy vigente, muy pilas, como decimos en Venezuela, y organizarse para la solidaridad internacional y sobre todo en la solidaridad informativa, porque las operaciones psicológicas que van a haber en estos próximos días van a ser terribles. Muchísimas gracias, Romain Migus. Gracias a ti. Iluminador tu análisis, y con esto te despido de aquí de nuestro análisis de Agenda Abierta y nos vamos a una pausa.